had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Adorar en la fiesta de Pentecostés. Ellos habían oído tocante a él, así que ellos vinieron a uno de sus siervos y dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y por preguntarle a ese siervo les presentó a Jesús. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ustedes han levantado sus manos que les gustaría verlo a Él, entonces, ¿por qué no lo podemos ver a Él? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo podemos ver a Él? Si Él es el mismo, entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Ustedes levantaron sus manos como aquellos griegos, que a ustedes les gustaría verlo. Yo levanté mi mano, que a mí me gustaría verlo. Y Él prometió que Él estaría con nosotros y nunca nos desampararía. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin de la consumación. Él siempre está aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos ver ahora? Si Él viene en nuestros medios esta noche,
Ahora, si ustedes están aquí por primera vez, pudiera ser que no entiendan esto, pero yo quiero que ustedes bajen las cortinas del escaparate y se sienten quietamente por el resto de la reunión y escuchen atentamente estas palabras, promesas que yo les voy a leer a ustedes, escritas aquí en este papel, sacadas de la Biblia. Y yo les quiero leer algunas promesas y darnos cuenta si Él está vivo todavía o no, para ver si nuestra religión cristiana es la verdadera religión y si nuestra concepción pentecostal de ello es verdadera o si es falsa. Aún yo creo en... Only thee, just only thee. All things are possible. Only thee. May we sing it like this. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Now I believe. Señor, por unos minuticos que nos restan. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Eso es lo que nos reúne, lo que nos une, lo que nos junta, lo que nos identifica a unos con otros. Posible si no fuera por esta palabra, nunca nosotros nos hubiéramos conocido, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a su bendito mensaje, esto nos ha unido. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición para esta noche. Padre bueno y santo, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has permitido, nos has dado vida, Señor. Estar aquí, Señor, son cosas que posible no se planean, pero en tus planes, Señor, estamos dando especial cumplimiento, Señor, puntual cumplimiento a lo que tú ya tenías predestinado, Señor. Así es de que te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para escuchar de ti, para que nuestra fe sea aumentada, sea avivada, Señor. Estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Estamos aquí porque sabemos que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, allí estarás tú, Señor, en medio de ellos, Señor. Damos gracias, Señor, por esta congregación, por su pastor, por la obra de Dios en todo este departamento, Señor. Que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos, ayudándolos, Señor, y concede, Señor, que a través de tu palabra podamos ser bendecidos en esta noche y que salgamos diferentes de como entramos, Señor. Que salgamos más cerca de ti, Señor amado, que salgamos mejor, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor, y también el tuyo, Señor. Así es de que nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Les pido que por favor nos acompañen al Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Si me acompañan a leerlo todos, con eso participamos de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Queremos en esta hora hablar de un pequeñito
tema, si lo pudiéramos titular de alguna manera, sería el propósito divino. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con todo lo que hace? Desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo el desarrollo de todas las cosas, cómo Dios empieza, cómo Dios termina, y cada cosita que hay allí es en detalle. El Señor tuvo cuidado de que esas cosas quedaran allí registradas, porque son perlitas, gemas que salen y que sirven para nuestra edificación. Amén. Ahora, fíjese, hablando específicamente de esta escritura, cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, la mente humana siempre está dada para juzgar, ¿verdad? Cuando viene alguna situación difícil a nuestra vida, Dios te bendiga, cuando viene alguna situación difícil que no entendemos, situaciones duras, lo que primero pasa por nuestra mente es en qué me equivoqué, qué fue lo malo que hice, por qué me viene esta situación. Pero fíjese que al tratarse de otra persona también nuestros ojos están prestos para decir tuvo que haber pecado, ciego de nacimiento. Solamente puede usted imaginarse cómo fue la vida, las calamidades que tuvo que vivir este hombre ciego de nacimiento, y aquí ya encontrarse posible un hombre maduro. Y lo primero que dice es que los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero ¿cuántos saben que la palabra corrige todo el error y pone todo en su lugar? Fíjese entonces la respuesta de Jesús. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, eso es algo maravilloso, saber que en los planes, en la mente de Dios, siempre hay un propósito y que todo obra alrededor de ese propósito divino. Ahora, situaciones difíciles, claro, un hombre ciego de nacimiento tuvo que vivir quién sabe qué cantidad de cosas, pero ¿sabe por qué Dios permitió eso? Porque las obras de Dios debían manifestarse en él. Ahora, ¿cuántos quieren y cuántos creen que las obras de Dios también se manifiestan en nosotros? Ahora, todo lo que nos ocurre a nosotros también es parte de un propósito. Amén. Ahora, fíjese usted, mirando por toda la Biblia, uno de los ejemplos que más nos llama la atención es cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo, ustedes conocen quién era Pablo, y nos encontramos frente a una situación tremenda. Mire lo que dice el Señor en el mensaje ¿Por qué clamas di? El verso 43 nos habla el profeta y nos dice algo importantísimo que deberíamos nosotros tener siempre presente. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. ¿Cuánto lo creen? Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? Muchas veces las cosas que nos pasan no las entendemos, pero lo que tenemos que tener en mente es que hay una mente superior que tiene todo en sus manos y que todo lo que está pasando ocurre para un propósito. Amén. Y que al final todo resultará en bendición y en beneficio para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, yo sé que esto es reiterativo, pero fíjese si nosotros pensamos un poquito más en eso. Mire el testimonio de nuestro hermano Enrique. A él le tocó sufrir las 4 operaciones, el dolor de esas 4 operaciones, la incertidumbre, el dolor del infarto, etcétera. Para nosotros hoy poderle dar gracias al Señor, darle gloria a Dios y reconocer que todavía Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él tuvo que llevar el pedacito malo de la circunstancia. Ahora fíjese usted, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de Daniel? Daniel en el foso de los leones, y nosotros nos alegramos cuando podemos saber que hay un Dios tan poderoso que puede cerrar la boca de un león para que no haga daño a un hijo suyo, ¿verdad? Maravilloso. Pero ¿qué pensaría aquel Daniel, verdad? ¿Cómo iría allí? ¿Cuántos pensamientos no llegaron a su mente? ¿Cuántas cosas no tuvo que sufrir?
¿Cuál fue el antes, el durante? Conocemos el después, ¿verdad? Salió triunfante. Pero gracias a esa escena, hoy nosotros nos alegramos y podemos decir que aunque estemos frente a un peligro grandísimo como un león, el Señor todavía puede cerrar la boca del león para beneficio mío. Amén. Ahora fíjese, Pablo, el apóstol Pablo mismo relatando su conversión en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo contando su testimonio. Dice en el verso 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose. Ustedes saben, después del encuentro con la columna de fuego, con la caída del caballo, después de haber escuchado su voz, después de haber interrogado, ¿quién eres, Señor? Ustedes saben que quedó como ciego. Amén. Pero fíjese, Dios tenía todo. Ese golpecito estaba preparado por el Señor. Esa caída estaba preparada por el Señor. Esa ceguera temporal estaba preparada por el Señor. Claro que sí, porque Dios todo lo tiene planeado. A Él nada lo puede sorprender. Ahora fíjese, vino a mí Ananías y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire, un propósito triple para Pablo. El Señor tenía un propósito para hacer todo lo que hizo con Pablo. Él sabía quién era Pablo. Seguramente Ananías tuvo dudas, ¿verdad? Uy, Señor, pero Pablo es el que persigue, Pablo es el que mata, Pablo es el que hace esto y el que hace lo otro. Pero ¿cuántos saben que los pensamientos de Dios son mejores? Nosotros muchas veces pensamos con nuestra mente limitada y solamente podemos ver lo que se ve. Pero fíjese Dios cómo es. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Piensen eso, cómo se ve algo invisible. Dios invitándonos a hacer algo que humanamente no se puede hacer. ¿Cómo va usted a ver algo que es invisible? Pero ¿cuántos saben que los hijos de Dios sí pueden ver lo que es imposible? Porque tienen un súper sentido que puede mirar más allá de las circunstancias, más allá de cualquier cosa, buena o mala. Todo obra para bien. Pero mire, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Cuántos saben que a nosotros Dios también nos ha escogido en este tiempo para que oigamos la voz de su boca? Para que conozcamos al justo y también para que conozcamos su voluntad. Mucho tiempo andamos de acuerdo a la voluntad propia, ¿sí o no? Mucho tiempo hicimos planes. No está mal hacer planes, ¿verdad? Usted me entiende. Pero vivimos en torno a la idea nuestra, al proyecto de vida propio. Pero cuando el Señor se nos atravesó en el camino, nos cambió absolutamente todo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que cuando Jacob luchó con el ángel, le ganó o no le ganó? Le ganó, ¿verdad? Y una de las señales fue que su caminado de ahí en adelante cambió, ¿verdad? ¿A cuánto les ha cambiado el caminado del Señor? Ahora fíjese, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere después de que nos revela su propósito? Acción, ejecución. ¿Listo? Dios lo llamó para esto, Saulo, para esto y para esto.
¿Qué te detiene? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Lo que Dios quiere con nosotros es lo mismo. Una vez nos revela el propósito, entonces es necesario, es tiempo de ponernos en marcha. Antes Dios perdona el tiempo de nuestra ignorancia, que anduvimos por aquí, que anduvimos por allá. Pero una vez el Señor nos ubica y nos da a conocer su propósito, ya entonces nosotros somos y vivimos para el propósito no propio, sino para su propósito. Pablo dijo estas palabras: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Mire usted el mismo Pablo, hablando allí a los filipenses. En el capítulo 1, el verso 20, dice el apóstol Pablo, verso 19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El hermano, Dios nos trajo hoy para este mensaje el testimonio de un verdadero testigo, ¿sí o no? Si vivimos, para Él vivimos, estamos en la obra de Dios. Y si morimos, no importa. ¿Para qué vamos a pedir más tiempo? Cuando en la Biblia vemos que el que pidió tiempo se descarrió. Es mejor aceptar su voluntad. Es mejor pedir porque su propósito se cumpla en mí. ¿Cuántos saben que dice el Salmo? Él cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en ustedes? Esa es la única razón, el único motivo que tiene la vida, hermano. Fíjese, sigue diciendo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Y el morir es ganancia. Frente a una situación, fíjese que aquí en la letra está bonito, pero como nuestro hermano nos dice, llega un momento específico en el que usted se tiene que encontrar y preguntarse usted mismo, porque nadie lo va a acompañar. Usted puede estar rodeado de 200 especialistas allí en esas salas, y si llegó el momento, no hay nada que se pueda hacer, ¿sí o no? Cuando el profeta tuvo su accidente, había gente en ayuno de oración mundialmente. Todo el mundo clamando, porque claro, como humanos y como hermanos debemos siempre pedir misericordia. Pero más que eso, debemos pedir que se haga no mi voluntad, sino la suya. Porque eso es lo que sirve. Mire lo que sigue diciendo Pablo: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Llega el momento en que las circunstancias se vuelven tan asfixiantes en este mundo, que usted dijera: Señor, mejor será volar, mejor estar allá contigo, mejor. Sí, eso es mejor, pero si su propósito no se ha cumplido, usted todavía no se va. Amén. Fíjese, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese cómo Pablo mismo antecedía su querer, que era estar con el Señor, pero era más beneficioso que él se quedara por causa de ¿quién? De vosotros. ¿Qué es vida eterna? ¿No es acaso vivir para otros? Amén. Ahora fíjese usted, el mismo Jesús, el más grande ejemplo de donde podemos nosotros tomarnos, fue el mismo Jesús en Juan 18:37 cuando nos dijo: yo para esto he nacido. Pero el profeta predicó un mensajito hermoso, bueno, no un mensajito, sino todos son hermosos, ¿verdad? Pero predicó uno particular que se llama viviendo, muriendo, resucitando y levantándose y viniendo. Ahora,
ese propósito de la vida de Jesús, fíjese usted, tenía cada etapa de esa vida, tenía propósitos. Ahora, usted mismo viéndose y reflejándose en esa vida, ¿puede usted entender cuál es el propósito de Dios en su vida? Posible hubo una etapa en su niñez, hubo una etapa en su juventud, en su madurez, las personas que ya han alcanzado la tercera edad. Bueno, cada una de esas etapas tiene un propósito, porque no todas las personas que son engendradas llegan a la vida, ¿verdad? No todas las personas que nacen llegan a los 10, a los 15, a los 20. ¿Por qué usted sí lo ha logrado? ¿Porque ha estado de buenas? No. ¿Por qué? Porque hay un propósito, y no es el propósito mío, sino es el propósito de Dios. Amén. Ahora fíjese, viviendo, dice el profeta, Él me amó. ¿Quién pudiera dudar del amor de Dios, verdad? Jesús fue la máxima expresión de amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Nadie puede dudar de su amor, pero fíjese, muriendo me salvó. ¿Cuántos están agradecidos por esa muerte? Si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos sido salvos, ¿verdad? Él tenía que hacer ese sacrificio. Y usted sabe que Él no solamente murió, sino que murió la peor muerte que pueda vivir un ser humano. Murió, dice el profeta, que porque su corazón se estalló, se reventó de tristeza, dice el profeta. Ahora fíjese, dice el profeta esto tan hermoso. No solo es un Dios que puede perdonar el pecado más bajo que se puede cometer. ¿Cuántos creen que Dios puede perdonar pecados? ¿Por medio de qué? De su amor, de su sacrificio. Pero fíjese, no es solo un Dios que puede perdonar el pecado más bajo que se puede cometer y tomar a los culpables y hacerlos inocentes por su amor para perdonar, sino que después de que la muerte nos haya silenciado, Él aún se preocupa por nosotros. Él no solo está interesado en esta vida física, Él no solamente está interesado en que a nosotros nos vaya bien de este lado. Él trazó un camino y dijo que Él nos guiaría aún más allá de la muerte, a donde nadie puede llegar, donde nadie puede hacer nada por nadie. Hay uno que sí lo puede hacer. Amén. Sino que después de que la muerte nos haya silenciado, Él aún se preocupa por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjese, sepultado, viviendo Él me amó, muriendo me salvó. Sepultado, Él llevó lejos mis pecados. ¿A dónde se los llevó? Usted sabe que la palabra del Señor y el profeta nos enseña que después de la muerte, Él no solamente se fue por allá, no, Él tuvo que bajar al infierno, ¿verdad? Y ahora mire esto tan hermoso. Mire esto tan hermoso. Abraham durmió. Ellos eran profetas y ellos miraron más allá y sabían que había una resurrección, ¿verdad? Ellos durmieron. ¿Cuántos saben que los creyentes no mueren? Sino que ¿qué? Duermen. Pero mire, Abraham durmió, Isaac durmió, Jacob durmió, los patriarcas durmieron, pero Cristo murió. Oiga, a Cristo le tocó la peor parte. ¿Pero por qué? Porque había un propósito en eso. Él tuvo que sufrir la ausencia de Dios en su muerte para que nosotros tuviéramos la presencia de Dios en la nuestra. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Ese amor se excede en cualquier cosa que usted pueda pensar o yo. Dios no estuvo con él en su muerte. Él tuvo que sufrir la ausencia de Dios en su muerte para que nosotros tuviéramos la presencia de Dios en la nuestra. Por eso hoy nosotros podemos cantar convencidos de que el Jordán solo no lo vamos a cruzar.
Pero ¿cuántos saben? Ese es el consuelo para todos los hermanos que han partido y si nos tocara a nosotros también. Pero ¿cuántos saben que hay un pueblo al fin del tiempo que no va a haber muerte? ¿Cuántos creen que puede ser usted y puedo ser yo? No sabemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No hay problema, porque si nos toca irnos, ¿cuántos saben que nosotros también vamos a resucitar? Entonces no hay problema. Fíjese, para todos hubo consolación, para Jesús no. A Él le tocó la muerte más dura, más cruel, más avergonzante. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Porque el que debía subirse allá no era Él, era yo. Porque Él no era el culpable, Él era el inocente. Él tomó mi lugar para que usted y yo podamos tomar el de Él. ¿Cuántos saben que eso es claro para el pueblo de Dios de este tiempo? Ahora fíjese, para todos hubo consolación, para Jesús no. A Él le tocó eso tan duro. ¿Por qué? Porque Él mismo sería la consolación para todos nosotros, ¿verdad? Ahora fíjese usted, cuando nosotros venimos ya a nosotros mismos y miramos, Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. ¿Ven? Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? Nosotros los que somos padres entendemos que un niño que es rebelde, que es desobediente, se gana muchas, ¿cómo diríamos? Muchas reprensiones, muchos castigos, ¿verdad? Pero el obedientico, él va caminando, va creciendo, no hay mucho que hacer, ¿sí o no? Ni siquiera hay veces lo felicitamos, porque él va haciendo, él escucha y él va haciendo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos ahorremos nosotros mismos, ahorrémosle a Dios problemas. Y ¿sabe una cosa? Ahorrémonos nosotros mismos. Mire, Moisés, dice el profeta, que al haber matado al egipcio, retrasó el plan 40 años. Bueno, pero ¿cuántos saben que todo ocurre para bien? Retrasó el plan 40 años, pero sí ve, dice el profeta, si no hubiera pasado eso, tampoco se hubiera ido para el desierto, tampoco hubiera conocido a Séfora, tampoco hubiera tenido su encuentro personal y sobrenatural con qué hacerle frente al reto que se le venía. Intelectualmente él sabía que tenía que hacer un propósito y que cumplirlo, pero también Dios sabía que sin esa experiencia él no lo podría lograr. Ahora usted y yo podemos saber y entender el propósito de Dios para nosotros, saber que somos parte de esa novia predestinada desde antes de la fundación del mundo, pero para nosotros también es indispensable ese contacto sobrenatural para poderle hacer frente al reto que se nos venga por delante. El propósito de Dios, sí, pero fíjese que esta humanidad, de pronto podríamos llamarlo este error, esa acción reprochable posible, matar a una persona, sirvió, porque eso fue lo que lo llevó al desierto, y en el desierto se encontró a Dios, amén, o más bien Dios lo encontró a él. Ahora a nosotros posible nos puedan pasar muchas cosas. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que decía, hermano, y yo estuve en la cárcel y me metieron allá, o sea, ya estaba en la cárcel. Una cárcel no es bonita, no es buena. Pero como se había portado más mal allá también en la cárcel, lo mandaron para otro lugar, un calabozo oscuro, donde no entraba el rayo de la luz, donde no había nada. Pero él se encontró allí con Jesucristo. Entonces el hermano decía, oh bendito calabozo. Si allá nos encontramos con Dios, si no hay otra manera, sino que tiene que ser allá, el Señor nos va a llevar allá. Porque ¿qué? El propósito de Dios prima sobre todo. Bueno,
quiero ya para terminar, el profeta habla demasiadas cosas acerca del propósito. Y lo importante es que nosotros podamos entender que para nosotros también hay un propósito. Piense en todo lo que usted ha tenido que vivir, cómo nació. Fíjese cómo una familia tuvo que unirse con otra familia para que llegaran sus hermanos, llegara usted. No fue el azar, no fue la casualidad, no fueron los astros que se confabularon para hacer todas estas cosas. Era que había un propósito desde antes de la fundación del mundo que lo trajo a usted hasta hoy. Hoy no había culto, pero resultamos aquí. ¿Qué pasó? Había un propósito de Dios. Usted posible se encontrará en situaciones que usted nunca imaginó, en lugares donde usted nunca ni siquiera pensó o quiso ir. Pero Dios lo puso allí porque había algo que hacer allí, de acuerdo a su propósito. Así es de que podemos entender cómo el Señor nos dice que los que son nacidos de Dios son como el viento, ¿verdad? No saben a dónde sopla, de dónde viene, ni para dónde va, pero son guiados por Dios, ¿verdad? Ahora, fíjese usted, dice el Señor, en el mensaje yo sé que mi Redentor vive. Dice el profeta en el verso 29. Ya vamos cerrando. Dice el profeta, y si nosotros fuimos puestos aquí para un propósito, ¿cuántos creen que fueron puestos aquí para un propósito? Querido joven, si usted nació en el mensaje, no es por el azar que usted nació en el mensaje. Fíjese que hay contradicciones entre nosotros mismos. El que llega dice, no, yo todo lo que hice, yo vengo más terrible. No. Lástima todos esos años que perdí. Y el que nace en el mensaje dice, no, yo con ganas es de irme. Uno y otro no se encuentran, ¿verdad? Pero lo que tenemos que mirar es que Dios levantó y trajo al de afuera y lo posicionó aquí. Y también el que está aquí, que Dios lo ha guardado, que Dios lo ha protegido, Dios también tiene un propósito para usted. No es ni más uno ni menos otro. Son sencillamente ambos alcanzados por la misma gracia y poder de Dios. Ahora fíjese, y si nosotros fuimos puestos aquí para un propósito, entonces no hay nada que nos pueda destruir hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Nada nos puede dañar hasta que ese propósito por el cual Dios nos puso aquí haya sido hecho manifiesto. No importa cuántos problemas tengamos, por cuántas angustias o penas pasemos, todas estas son causas y hay una razón de ellas. ¿Hay o no hay razón de ellas? Señor, ¿por qué permitió esto tan duro en mi vida? Hay una razón. No vamos a cuestionar. Vamos a decirle, Señor, todas las cosas ayudan para bien. Señor, si esto era necesario, Señor, entonces aquí estoy, Señor. Fíjese, dice el profeta, el propósito de Dios jamás puede ser derrotado. Yo estoy contento con eso, porque Dios, por su propósito, por su determinación, se fijó en mí. No fue algo que yo quise, no fue algo que yo hice, pero Él lo quiso. Entonces, ¿de quién dependemos? No de lo que nosotros podamos hacer, de lo que nosotros podamos pensar o decir. Dependemos de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ahora dice el profeta, el propósito de Dios jamás puede ser derrotado. No hay nada que lo pueda derrotar. Así que felices, qué felices deberíamos de ser hoy, descansando sobre esa hermosa revelación de la palabra del Dios viviente, de que ni lo presente, ni lo porvenir, no hay enfermedad, no hay pena, no hay muerte, no hay peligros, ni nada que pueda separarnos del propósito del Dios viviente. Lo que Dios se imaginó en su mente, lo que Dios se propuso en su corazón para traerlo a suceder, no hay demonio, no hay poder, no hay nada más que nos pueda separar del gran, eterno
e inmortal plan de Dios. Debe de ser como Dios lo dijo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, mire, hermano, Elías se quiso morir, ¿sí o no? Y estaba amargado y estaba deprimido, pero el Señor, y también quiso y anheló la muerte. Pero el Señor le dijo, no, Señor, más bien acuéstese a descansar. Y le mandó a hacer a su mejor chef unas torticas. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, porque hay todavía un tramo del camino que tienes que caminar. Mano Quique, hay todavía un tramito del camino que tiene que caminar con nosotros. Todos tenemos un propósito aquí. Ahora, sigue diciendo el Señor, ¿qué seguridad hay sobre esta roca sólida de la resurrección de nuestro bendito amante, el Señor Jesús? Nada puede destruirla. Nada puede destruirla, o sí la puede destruir. Nada, ¿verdad? Sigue diciendo, ha sido plantada, es la simiente de Dios. Es el propósito de Dios darnos el bendito Espíritu Santo. Entonces, ¿lo puede pedir usted, amado hermano? ¿Para quién es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo fue dado, ¿para quién fue dado? No diga para nosotros, para la novia, no. ¿Para quién? Para mí. Entonces si hay un Espíritu Santo que fue dado, es para mí. Es el propósito de Dios darnos el bendito Espíritu Santo. Es el propósito de Dios mostrarnos señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿para qué se enfermó el hermano Quique? Bueno, usted puede meter ahí todo lo que venga, todo lo que quiera, pero yo único que veo es que Dios quería mostrarnos sus señales, prodigios y milagros. Y fíjese que una situación tan difícil, ¿cómo se llama? Que asustó a tantas personas, redundó en muchísimas cosas buenas. Nos demostró la unidad, nos estimuló al amor y a las buenas obras, sacó de nosotros amor cristiano. Yo creo que hasta los que de pronto alguna cosa habían, hermano Quique está enfermo, vamos a orar por él. Pero de otra manera no puede venir eso. Tiene que venir a través de situaciones oscuras. ¿Cuántos saben que para revelar una foto a full color tiene que pasar por un cuarto oscuro? Ahora, puestos en pie, amados hermanos. Es el propósito de Dios y nada puede destruirlo. Todos los poderes del infierno podrán hacer guerra contra él, mas prevalecerá. Nosotros tenemos la promesa del Dios eterno. Pueda que haya maestros que se levanten ismos, pueda que haya grandes programas que se levanten, pueda que haya cosas que pareciera que lo pueden destruir, pero nunca puede ser destruido. Es el propósito de Dios ver que prevalezca. Entonces no depende de mí ni depende de ustedes. Si va a ser destruido o no, depende de Dios. Y nosotros podemos estar asegurados que Dios jamás, mire esto, Dios jamás permitirá que nuestra herencia sea destruida. Pues es el propósito suyo dárnosla. ¿Cuántos tienen una herencia? ¿Cuántos quieren reclamar la herencia? ¿Cuántos quieren gozar esa herencia? Es el propósito de Dios dárselas. Cerramos ya, mis amados hermanos. Si puede venir el pianista, no sé, o el músico. Dice el profeta, y todo hoy en día, no importa qué tan indiferentes seamos en ocasiones, y qué tan extrañamente caminen las cosas. Hay veces usted se ha preguntado eso, la cosa está caminando rara, no entiendo ni para dónde voy. Eso le pasó al profeta. Él no entendía, dijo, pero no me voy a quedar quieto. No me voy a quedar quieto. No sé para dónde voy, no sé, pero ha sido dada una comisión. Yo tengo que hacer algo y no me voy a quedar quieto.
Si usted sabe que es un hijo de Dios, hermano, no se quede quieto. Reclame su posesión. Si usted sabe que es un hijo de Dios, reclame el Espíritu Santo que fue dado para usted, para que pueda vencer en todo. Ahora dice, no importa qué tan indiferentes seamos en ocasiones y qué tan extrañamente caminen las cosas. ¿Y cómo es que la iglesia se meta en esta y en aquella condición? Todo está en el propósito divino. ¿Todo está dónde? En el propósito divino. ¿Cuántos están en el propósito divino? ¿Cuántos saben que lo que está pasando está en el propósito divino? El propósito divino de Dios para moldearnos y hacernos de su propia manera. ¿Quién sabe mejor que Dios cómo labrar el material? Si le tocó duro, hermano, es porque ese material está duro. Y el Señor sabe cómo lidiar y cómo tallar. ¿Sí o no? A Pablo tocaba tumbarlo del caballo. ¿Sí o no? Y el Señor lo hizo. Lo dejó medio ciego. Después de que se las sabía todas, le tocó ir a donde un ancianito a que lo enderezaran, a que lo pusiera en orden y a que recibiera la vista. En otras circunstancias, de pronto, Pablo, el gran Saulo de Tarso, habría menospreciado al pequeño Ananías. Pero cuando él se vio allá lleno de polvo, con su golpazo que le pegó el Señor, entonces entendió que había un propósito superior y que él debía rendirse para que ese propósito se manifestara en su vida. ¿Sabe una cosa? Pablo después de eso duró 3 años indagando para estar seguro. Lo que había vivido era sobrenatural, tremendo, maravilloso. Pero ¿sabe una cosa? Él nunca basó su experiencia en ninguna cosa que haya vivido, sino tenía que basarla en la palabra. Es el propósito de Dios para moldearnos y hacernos de su propia manera. ¿Quién sabe mejor que Dios cómo labrar el material? Los leones no pudieron comerse al profeta debido a que Dios envió un ángel. Él tenía presente a un ángel parado en posición para proteger a su profeta, porque Dios tenía un propósito. Mire, era un propósito. Dios estaba lidiando ¿con quién? Con Daniel. Pero no solamente con Daniel, porque a través de Daniel Dios le quería mostrar al rey. Mire lo que dice. A través Dios tenía un propósito. Él quería mostrarle a ese rey de estilo propio su mano poderosa y su propósito. Posible hay cosas que le están pasando a usted, pero Dios permite que le pasen a usted porque Dios necesita enseñarle algo a alguien más. Y usted debe sentirse contento de que en la gran economía de Dios, usted está sirviendo de un peldaño para que alguien avance, para que alguien crezca. Todo está en manos del Señor. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día. Que Dios está aparejando un pueblo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son parte de ese pueblo? Dios está aparejando un pueblo para mostrar su mano poderosa y cumplir su poderoso propósito. Oh, yo estoy tan contento en esta noche que Él vive en mi corazón, que Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo y muy dentro de mí. ¿Dónde está Dios? El Dios vivo no sirve por encima, no sirve que camine con usted. Necesitamos que esté dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a cumplir su propósito? Si nos hemos desviado de su propósito, si no entendemos, si las preguntas son más que las respuestas, digámosle: Señor, yo no quiero preguntar más, yo solamente quiero servir para tu propósito. ¿Posible? Y sí, dice el Señor, lo entenderemos más allá. Señor Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por permitirnos abrir, Señor, tu palabra, Señor, y darnos el contexto para nuestra vida personal. Todos somos necesitados, Señor. Todos somos parte de este gran propósito tuyo, Señor.
Padre, si hay algún hermano mío, Señor, desanimado en esta noche, algún joven, alguna señorita, algún niño, alguna persona de edad avanzada, algún hermano, alguna hermana, Señor, que posible ha pensado que no es parte de esto, Señor, que salga de aquí convencida que es parte de este propósito divino, que Dios está trabajando porque Él sabe cómo labrar el material. El material soy yo, Señor, y aquí estoy. Solamente nos rendimos en tus brazos, Señor, en tus manos, en las manos del alfarero, Señor, para que tú continúes con tu obra, para que tú sigas, Señor, en tu propósito, Señor. Y qué privilegio, Señor, qué grandeza poder ser parte, Señor, de ese gran propósito divino, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pido la bendición para nuestro hermano Carlos, su familia, para su congregación, Señor amado, aún para los que están a través de la internet, Señor. Bendice a cada uno, a cada hijo tuyo, Señor, y hazle saber, Señor, que es también parte de este propósito divino. Los coloco en tus manos y los bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor, saldremos cantando en Jesús el nombre invoca. Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulceará tu amarga copa, tus pesares cesarán, y suave luz manantial de esperanza, fe y amor, y suma bien celestial. Y es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, y cuyo sin igual poder